Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz no volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hay controversia, hermanos, sobre si en verdad habrá condenación más severa, mayor que otra. Pero según vemos en las escrituras, que sí enseña la palabra de Dios eso. Este es uno de los pasajes cuando dice en el verso 15 de Mateo 10, de cierto digo que en el día del juicio será más tolerable. Tolerable, según el diccionario, quiere decir que se puede tolerar, que se puede soportar, permitir sufrir. Como que estas personas que no fueran dignos de oír la palabra de Dios cuando los apóstoles andan predicando y los discípulos, la palabra de Dios dice que va a ser más tolerable, como que uh, va a ser más fuerte el castigo para esta gente que no recibió a los discípulos de Cristo. Y aquí pone como ejemplo a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, hermanos y amigos, son mencionados como ejemplos de los peores pecadores. En Génesis 19 no vamos a ir allí, pero quiero decirles que allí habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, algo horrible. Dios hizo que cayera fuego y azufre. Imagínense, hermanos, usemos nuestra imaginación, que anduviéramos afuera y luego que de repente comenzara a caer lumbre, rayo de lumbre, vamos a decir. Qué feo, qué horrible. Y dice la escritura que todo se quemó, no quedó nada. Quedó todo como pura tierra. No había nada de viviente. Estuvo feo. Pero otra vez, Dios dice que va a ser más tolerable. Va a tolerar, en otras palabras, a estas personas que no vendrían con los discípulos o no oyeran su palabra. Más bien, el de Sodoma y Gomorra, el castigo iba a ser no tanto. ¿Se imaginan? Usando este ejemplo, Sodoma y Gomorra, que para qué a ciudad, dice en el verso 15. Entonces, como nuestro primer punto, hermanos, si trabaja aquí, no parece que está trabajando en la pantalla, no sé qué pasaría. No quiere cambiar. Bueno, como quiera. Ahí está. Mateo 10:15. Fue el que leímos. Dice, de cierto digo que en el día del juicio será más tolerable. Dios lo sufrirá, el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Eso quiere decir, hermano, cómo Dios ve las cosas. Sodoma y Gomorra eran muy pecadores. La homosexualidad abundaba en ese lugar, que hasta la gente, los hombres, no querían a las hijas, parece ser, querían a los ángeles que fueron a esa ciudad. Eso era feo, hermanos. Y Dios dice, va a ser más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aquellos que, pues, tienen en poco la predicación de la palabra de Dios, de Cristo Jesús. Qué cosas. Entonces, primer punto, Dios dará mayor condenación a los que saben mucho, pero no se entregan a Dios. Hermanos, no sé ustedes, pero yo he conocido a personas en el tiempo de mi predicación como cristiano, que estas personas al estudiar con ellos
saben mucha Biblia, pero no se entregan a Dios. ¿No han ustedes estudiado con personas que saben mucha Biblia y saben hasta de memoria, citar pasajes pues yo creo que han ido a diferentes denominaciones y han aprendido aquí, han aprendido allá, han sacado de diferentes lugares y, y saben mucha escritura, pero uno les predica y les enseña y a veces hasta entienden ciertas cosas, pero no las aceptan, no se entregan a Dios. Por eso estoy diciendo yo aquí, hermanos, que Dios dará mayor condenación a los que saben mucho de la palabra de Dios. Yo no me estoy refiriendo a lo secular, me estoy refiriendo a la palabra de Dios. Pero estas personas no se entregan a Dios, no obedecen al Evangelio, no se convierten en cristianos. Yo no sé si piensan ellos en su mente que al saber mucha Biblia se van a salvar. Algo que en qué pensar seriamente, hermanos. Dice en Mateo 11, verso 20. Noten cómo dice. Mateo 11, versículo 20. Dice la palabra de Dios así. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Fíjense, hermanos, aquí está otra cosa. Dice que en algunas ciudades hizo Jesucristo muchos milagros y la gente no se arrepentía. Nosotros que no hemos visto ningún milagro, nos arrepentimos y estamos sirviendo a Dios. En aquel tiempo piensan muchos que porque Cristo predicó personalmente y la gente lo veía y lo conocía, y los apóstoles también, la gente oyeron a Pablo, a Pedro, a otros apóstoles, no toda la gente se convertía, no toda la gente obedecía. Hay diferentes corazones, como dice la palabra de Dios cae en diferentes corazones. Y dice aquí en el versículo 20 otra vez, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tampoco a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Fíjense, vamos a leer otra vez el verso 21. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, es decir, en Corazín y en Betsaida, dice, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Estos habían visto muchos milagros, se habían hecho muchos milagros y no se arrepintieron. Y dice Dios, si estos otros hubieran tenido estos milagros, hubieran visto todo esto, ellos se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y luego dice el verso 22, por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable, otra vez la misma palabra, será más, Dios lo soportaría, lo permitiría, lo sufriría, dice, sería más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, dice, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Fíjense qué cosas. Habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, verso 24, os digo que en el día del juicio será más tolerable otra vez el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dios tenía en cuenta, hermanos, Dios miraba muy mal eso, que la gente no se arrepentía cuando miraba milagros. Y estoy hablando de miembros también, como personas que no son miembros, pero aquí estamos viendo, como dije, los que saben mucho pero no se entregan a Dios. Estas personas que no se entregan a Dios,
critican a otros, como una persona con que yo estaba hablando y estudiando con él, critica a otros, pero esas personas no se ven en el espejo. Y es triste eso, porque hay gente así. Y no deberíamos nosotros, hermano, nunca, hermanos, de ser así. Dice en Mateo 23, lean conmigo, Mateo 23, del 1 al 4, dice así, lean conmigo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y si alguien, hermanos, conocía la ley de Moisés, eran los escribas y los fariseos. Los escribas eran los intérpretes de la ley de Moisés. Sabían, conocían lo hebreo y todo lo que se usaba en aquel tiempo. Ellos lo conocían y dice en el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Noten, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Qué cosas. Ni con un dedo quieren moverlas, pero sí quieren que otros la hagan. Por eso digo yo, hermanos, que hay gente así, que conocen mucha Biblia, saben mucho, y hasta citan pasajes, pero ellos mismos no ponen en práctica la palabra de Dios. Segundo punto que quiero mencionar es que Dios también dará mayor condenación a miembros que se alejan de la iglesia, pero no se arrepienten. Miembros de la iglesia. Y hay muchos. Hermanos, aquí todos los predicadores que estamos aquí presentes en esta plataforma, hay miembros en las congregaciones donde predicamos que se han apartado de la iglesia o vienen cada vez en cuando o ya no vienen, andan fríos, andan en el mundo, todo eso, y va a haber mayor condenación para ellos, para estos miembros que no se arrepienten. Ya saben mejor. Se bautizaron, conocieron el evangelio, son estas personas que en un tiempo le tenían mucho temor a Dios y al infierno y tenían mucho celo por la iglesia verdadera y tenían mucho celo por todo el Nuevo Testamento y la doctrina de Cristo. Han perdido estos hermanos el amor al sacrificio de Cristo o de sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo, hermano, les llegaba al corazón, les llegaba en sus conciencias. Eso les ayudaba a servir a Dios porque decían y sabían que debemos ser agradecidos por tanto que sufrió Cristo por nosotros. Pero cuando se alejan de la iglesia, ¿qué pasa? Como que yo digo que todavía tienen eso en mente, pero lo tienen allá mero atrás de la mente, allá reservado. Allá reservada esos pensamientos de la muerte de Cristo, de la iglesia verdadera, de el infierno. Saben que existe, pero ¿qué dicen? Oh, pues yo al cabo un día me arrepiento antes que sea tarde. Qué pensamiento, ¿no? Lean conmigo 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo 4, versículo 1 al 2, dice así. Si lo tiene, lea conmigo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Muchas veces aplicamos estos pasajes al catolicismo y es cierto, se puede, pero también, hermanos, se puede aplicar a cristianos que se salen de la iglesia. Postreros tiempos es hoy. Apostatarán de la fe, escuchando pues al diablo. Cuando dice espíritus engañadores, se refiere a los falsos maestros y a los espíritus engañadores. Es una de las cosas que a mí como me cae mal cuando hay miembros de iglesia y parece que están bien convertidos, se salen, hermanos, y luego se van con una secta. ¿Qué pasó ahí? Bueno, algunos dirán, quizás no estaban bien convertidos. Puede ser, pero es algo muy triste. Segunda de Pedro 3:9, noten como dice
el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Recuerdan cuando Pablo habló de Demas? Demas me ha desamparado, ahí en 2 Timoteo 4:10. Demas me ha desamparado. Y luego, ¿qué dice? Amando este mundo. No se va en detalle, ni es específico Pablo, a qué se refiere cuando dice amando este mundo. Quizá los vicios, quizá la idolatría, quién sabe. Pero el mundo ofrece mucho. Y si no nos cuidamos, como dice Pedro, que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, al cual resistir firmes en la fe, para que no caigamos, hermanos, de nuestra firmeza. Y a veces como que se nos olvida eso, lo tenemos por poco y el diablo nos agarra y nos agarra bien a bien. Y por eso digo yo que Dios también dará mayor condenación a miembros que se alejan de la iglesia, pero no se arrepienten. Porque como los fariseos y saduceos y todos aquellos que conocían mucho y vieron muchos milagros, eso de los milagros era conocimiento también. Ver milagros es conocimiento. Y muchos tienen mucho conocimiento, pero nomás hasta ahí. Mateo 3, Marcos 13. Vamos a leer en Marcos 13 lo que dice Marcos. Dice así. Si lo tienen, lea conmigo en Marcos capítulo 13. Dice así en el versículo 35. Fíjense bien. Marcos 13:35 dice, velad. Esto es para aquellas personas, miembros de la iglesia que se salen y dicen, al cabo un día me arrepiento, ya cuando se va llegando el fin, entonces ya que mire yo que venga Cristo en las nubes, entonces yo me arrepiento. No trabaja así, hermanos y amigos, no trabaja así. Dice ahí en el libro de Marcos 13, verso 35, velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, fíjense la palabra, de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad. Que estemos atentos, que estemos alertos, que estemos despiertos en las cosas de Dios. No dormidos allá en el mundo, no dormidos allá en la desobediencia, en el pecado, en todo aquello que ofrece el diablo. Y luego pensar que vamos a poder arrepentirnos en tiempo. Hermanos, Dios no lo podemos engañar. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pensamos a veces que Dios es como nosotros, que podemos engañar al hombre. Dios no es hombre. Él sabe. Si nosotros qué plan tenemos, ¿por qué no nos arrepentimos? Él sabe. Pero si usted, hermano, está fuera de la iglesia, y cuando decimos está fuera de la iglesia, más bien debe de ser afuera de la relación con Cristo, con Jesucristo. Pero decimos iglesia porque todo está envuelto. Si usted se aleja de la iglesia y no se arrepiente, recibirá mayor condenación. Muy bien, hermanos. Eso nos lleva al tercer punto. Dios dará mayor condenación a los maestros que no tomamos en serio la predicación. Déjame decirles, primeramente voy a incluirme yo y todos los que estamos aquí en esta plataforma que somos predicadores. Yo no sé cuántos están asalariados. Yo no, yo tengo un trabajo secular, pero predico todo el tiempo aquí en la congregación. Pero yo también, hermanos, necesito cuidarme mucho todo el tiempo. Siempre cuando vamos a predicar, cuando vamos a enseñar, cuando vamos a preparar una lección, ir a Dios en oración, antes y después. Porque es muy serio la palabra de Dios, la predicación, es muy serio. Miren lo que dice en Santiago. Lea conmigo. Santiago,
capítulo 3, verso 1 y 2. ¿Lo tiene? Santiago 3, 1 y 2 dice así: hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo, noten, que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos y sigue hablando. Pero quiero que ustedes noten el verso 1. Eso de predicar, cualquiera se puede subir al púlpito. Pero tenemos una grande responsabilidad. No es nomás de subirnos al púlpito. Hay hermanos que piensan que eso es. Hay hermanos que luego quieren predicar sin preparación, apenas se bautizan y andan con mucho ánimo y celo. Y está bien que tengan ánimo y celo, pero ténganlo por seguro, hermanos, que hay que saber qué estamos haciendo. ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a decir? Porque vamos a ser juzgados por ellos. Y luego dice aquí Santiago que recibiremos mayor condenación. Mayor condenación. Si queremos ser maestros y no tomamos en serio la predicación, la enseñanza. Uno puede ser tentado. Uno puede ser tentado como muchos falsos maestros y hasta hay hermanos en Cristo que son tentados a enseñar lo que les conviene a la congregación, a enseñar lo que tiene contento a la congregación, no enseñar en contra de ciertos pecados. Hermanos, hay hermanos predicadores que no predican en contra del vivir juntos y tienen ahí miembros que están viviendo juntos y no están casados y no hablan en contra de eso, no predican de eso, de todo otro tema, excepto de eso. No, hermanos, eso no debería de ser así. Hablar con esos hermanos, enseñarles, y si no quieren casarse, entonces están en pecado. O no predican en contra de la fumadera, hermanos que fuman o hermanos que toman alcohol, hermanos que son maldicientes y se nos viene a la noticia que están haciendo todas esas cosas y nosotros como que cerramos los oídos, volteamos para el otro lado. No, hermanos, acuérdense, recibiremos mayor condenación. Tenemos que estar siempre predicando, como dice Pablo, noten Hechos 20, Hechos capítulo 20, ¿lo tiene? Hechos 20, versículo 26, dice así, Lucas, Hechos 20, 26, dice, por tanto, yo os protesto, dice Pablo, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Pablo? Bueno, lo dice en el verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esa palabra rehuido, hermanos, en el original quiere decir no me he hecho chiquito. I haven't shrunk. No me he hecho muy pequeño en no anunciar todo el consejo de Dios. ¿Se fijan? Pero eso Pablo estaba limpio de la sangre de todos porque él sabía bien que no le sacaba vuelta a ciertos pecados. No le sacaba vuelta y enseñar nomás lo que la congregación quería oír. Yo recuerdo una iglesia que me estaban platicando de esta iglesia americana, tenía muchos miembros y ahí tienen un anciano que andaba mal, andaba en pecado. Se ve que era adulterio, pero muy poquitos sabían y el predicador sabía. Y el predicador no predicaba en contra de ese pecado o no hablaba con el hermano. ¿Saben por qué? Porque ese hermano daba mucha ofrenda, ofrendaba mucho. Y decía que si predico de eso, el hermano se va a enojar, se va a salir de la iglesia, vamos a perder toda esa ofrenda. Por eso dije yo, hermanos, que hay tentación para enseñar lo que tiene contento de la congregación. No enseñar, y a veces no queremos enseñar de ciertos pecados.
Lucas 20:46, noten lo que dice. Lea conmigo, Lucas 20, versículo 46. Dice así, Lucas 20:46. Dice, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Miren, la cosa es que también hay muchos que predican y se ve y se nota cuando están predicando y quieren predicar, quieren enseñar, pero ¿para qué? Para ser visto de los hermanos, para ser visto de otros, como que quieren la atención y muchas veces usan el púlpito con ese propósito. Y dice aquí que los fariseos, los escribas, hacían la misma cosa. Dice en el versículo 46, guardados de los escribas que les gusta de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto, noten, hacen largas oraciones. Estos que recibirán mayor condenación. ¿Se fijan, hermanos? Hay que tener mucho cuidado cuando predicamos, cuando enseñamos. Enseñarle a los que van comenzando a predicar, los jóvenes, enseñarles, miren, estas son las razones malas para predicar, para enseñar. Vamos a predicar todo el consejo de Dios, pero vamos a hacerlo conforme a la palabra de Dios. Porque la predicación, la enseñanza, es muy serio. Mateo 23:15. Mateo 23, versículo 15, dice así. Dice, me fui a otro pasaje. Mateo 23:15 dice, ay de vosotros, otra vez, ahí va Cristo. Escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Yo he oído muchos hermanos predicadores que pues, citan este pasaje. Y lo citan cuando van a hablar de los testigos de Jehová. Y está bien, porque los testigos es lo que hacen. Ellos recorren mar y tierra, andan por riquera casa y casa, casa por casa, y muchas veces suenan hasta que ya se le duelen las manos. La gente no abre, entonces se van y sacuden los pies. Pero nosotros podemos ser culpables de eso. Querer hacer un cristiano, y muchas veces podemos hacerlo peor si predicamos el error, si les enseñamos mal. Estaba un hermano allá en el valle, un hermano problemático, yo como batallé con él. Y yo sé que ningún predicador queremos esos hermanos problemáticos en las congregaciones, pero a veces los hay. Y este hermano, hermanos, estaba bueno para atraer visitantes a los servicios. Les hablaba, yo no sé qué les decía y los animaba. Vinían a los servicios y se alababa por eso. Y es bueno, pero ese mismo hermano los corría por su actitud, por lo que predicaba a veces, por cómo se portaba con ellos y todo, y ellos se iban. Qué triste cuando eso sucede. De tanto que trabajamos para traerlos a la iglesia y luego correrlos con nuestra actitud o con nuestra enseñanza. Es triste. Dios dará mayor condenación, hermanos, y como dijimos, a los que saben mucho, saben mucha Biblia, pero no se entregan a Dios. Usted que nos está oyendo, visitante, usted asiste a los servicios de la iglesia de Cristo. Usted sabe qué necesita hacer. Usted sabe que necesita oír el evangelio, creerlo, arrepentirse, confesar a Cristo y bautizarse. Y luego seguir fiel. Usted sabe todo eso. Pero ¿lo ha hecho? Porque Dios va a dar mayor condenación. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, especialmente de convertirse a Cristo y no lo hace,
porque usted está menospreciando la sangre de Jesucristo, como dice el escritor a los Hebreos, teniendo en poco. Y también Dios dará también mayor condenación a miembros que se alejan de la iglesia, pero no se arrepienten. Usted, hermano, que nos oye o que nos está escuchando, ¿usted está fuera de la iglesia? ¿Qué está esperando, hermano? ¿Que le caiga lumbre y azufre como pasó con Sodoma y Gomorra? Quizás no caiga de esa manera, pero la condenación va a ser mayor condenación. Así de que piénselo bien, regrese a su primer amor y venga a los pies de Cristo y sírvale, porque es la única manera que podemos salvarnos. Porque si no, y viene de repente, como el pasaje que leímos hace momentos, viene de repente Cristo y nos haya no sirviéndole, ya es muy tarde. No importa qué tanto lloremos, qué tanto gritemos, qué tanto le roguemos, qué tantas excusas hagamos, de nada va a servir. Y también, como dije, dando el repaso, Dios dará mayor condenación a los maestros que no tomamos en serio la predicación. Hermanos, pensémoslo bien, porque es muy fácil enseñar algo que no es bíblico. Es muy fácil cuando algo no es bíblico y tenemos dudas, no lo prediquemos hasta que sepamos qué es lo que vamos a predicar. Pongámonos en la mano de Dios, hagamos oración y estudiemos para presentar nomás la palabra de Dios, como dijo Pablo. Yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, pero nomás el consejo de Dios. En conclusión, hermanos y amigos, hagamos todo lo posible para no ser condenados, pero tampoco de recibir mayor condenación. Ya para cerrar, vamos a leer Romanos 14, y ya es el último pasaje. Romanos 14, versículo 12. Dice así. Dice así el apóstol Pablo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios de sí. Muchas gracias, hermanos y amigos. Esta es mi predicación. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Ismael. Tremenda lección, como siempre, cada vez que oímos su voz, y también cada vez que escuchamos a uno de nuestros hermanos de la plataforma, es tremenda lección. Muchas gracias por esa participación. Vamos a dar lugar a la oración y luego hacemos comentarios. Adelante, quien está encargado, por favor. Bien, hermanos, oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado esta tarde, esta noche, para leer tu palabra, para estudiarla y aprender de ella. Bendice al hermano que hoy ha presentado el mensaje, dale sabiduría, entendimiento de su voluntad, Señor, y bendícele a él y a toda su familia. Padre Santo, también te pedimos para que usted esté con cada uno de los que hoy se hizo presente en esta reunión virtual, así como a todos aquellos que a través de Facebook y YouTube posteriormente observen y vean y oigan su palabra. Gracias por este mensaje que hemos recibido y te pedimos un corazón dispuesto, un corazón abierto, sencillo y humilde para recibir tu palabra implementada. Bendice a tus hijos en todo el mundo, Señor, que no les falte nada, que tu protección, su misericordia y bondad esté con todos ellos. Gracias, Padre, por que Cristo Jesús, su Santo Hijo, murió en la cruz para que nosotros tuviéramos vida. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que en él tenemos. En Cristo Jesús te agradecemos y pedimos todo. Amén. Amén.
Así es, mis hermanos. Voy a comprometer al hermano Ismael que me envíe esa presentación de PowerPoint. Él me envió el bosquejo, pero el bosquejo tiene un pequeño error. Así de que por esa razón va a tener que enviarme esa presentación, hermano, ya que el bosquejo pues no lo puedo corregir porque está encriptado. Hermano Ismael. Vamos a Ok. Yo le envío otro, hermano. otro bosquejo, hermano. No me va a enviar la presentación. También. Ok, hermano, está bien. Luego estará al alcance de todos quienes gusten en la página de El Evangelio de Cristo en Marcha, que está canalizado con andrespong.com. Vamos a dar los comentarios y vamos a empezar con nuestro hermano Oswaldo, nuestro hermano Ramón, nuestro hermano Moisés, nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Alfredo y nuestro hermano Mario. En ese orden los estoy viendo yo aquí y en ese orden los vamos a hacer. Al último, nuestro hermano Ismael tendrá derecho de réplica por si quiere aclarar algo o decir algo de los comentarios. Adelante, hermano Osvaldo, por favor. Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por su mensaje, hermano. Sí tenemos una responsabilidad tremenda en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Sobre todo, ¿verdad? Llevarla en nuestras vidas para que de esta manera podamos llevar a otras personas a Cristo, ¿verdad? No solamente con la predicación, sino aún con nuestro ejemplo. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Gracias, hermano, por su comentario. Hermano Ramón. Sí, hermano, igualmente, muchas gracias, hermano, por este tema muy interesante, ¿verdad? Y bueno, hermanos, muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Hermanos que sé que hay entre ustedes, conocen mucho de la palabra de Dios. Podemos darnos cuenta por qué Dios dará mayor condenación, ¿verdad? Por ejemplo, ahí donde nuestro hermano empezó en Mateo 10:15, ¿verdad? Cuando fueron enviados los apóstoles a predicar el evangelio y luego lo que Cristo les dice en el versículo 15, donde dice: de cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, para aquellas ciudades que rechazan la palabra, para aquellas personas también, ¿verdad? Individualmente que rechazan la palabra del Señor. Hay un castigo tremendo, pero ¿por qué un castigo tremendo? Bueno, porque la palabra de Dios, hermanos, el evangelio está sustentado. Aquellas buenas nuevas que iban a predicar los apóstoles, está sustentado, cimentado en lo que Cristo hizo por la humanidad, en dar su vida, en derramar su preciosa sangre. Esas son las buenas nuevas. Y por eso hay una gran responsabilidad en la persona cuando se predica la palabra de Dios. Una de las recomendaciones que podemos encontrar a través de la escritura, las primeras palabras que Cristo dijo cuando empezó predicando, podemos ver ahí en Marcos 1:14-15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí está la responsabilidad del hombre en escuchar, en prestar la debida atención y llegar a la obediencia. Y los que ya estamos en la obediencia, los que ya hemos sido bautizados, como bien lo decía nuestro hermano, ¿verdad? Ahí está la responsabilidad en conservar, en permanecer, en ser obedientes a esa palabra
de nuestro Dios. Muchas gracias, mi hermano. Muy interesante su tema. Que Dios le bendiga. Sí, hermano, gracias por su comentario y Ramón, fueron muy agradables, gracias. Hermano Moisés, por favor. Pues, muchas gracias, hermano Ismael, por la presentación que ha expuesto. Sin lugar a dudas, es una lección de alerta, ¿verdad? Para todos nosotros, como bien usted lo abordó, tanto para los que no se han bautizado como para los que estamos bautizados, pero que a veces pudiéramos descuidar, ¿verdad? Descuidar nuestras obligaciones o nuestra obligación primaria de ser dedicados, de ser consagrados a la palabra de nuestro Dios, a la carrera que hemos elegido sin lugar a dudas, porque la hemos elegido por voluntad propia, así lo hemos querido, pero tenemos que atender ciertas obligaciones, ¿verdad? Como decía yo, una lección de alerta para todo cristiano, sobre todo los que somos miembros de la iglesia, que nos preciamos de serlo, porque al final de cuentas, recibiremos, y eso lo sabemos todos, recibiremos el pago de lo que hayamos hecho, ¿verdad? En vida. Luego entonces debemos de tratar de evitar caer en una de estas cosas que nuestro hermano ya mencionaba, como miembros, ¿verdad? Que pudiéramos alejarnos de la iglesia y no dar tiempo al arrepentimiento, o a los que enseñamos, ¿verdad? Que no tomamos en serio nuestro papel, ¿verdad? Nuestras obligaciones. Todo esto es una lección de alerta, ¿verdad? A veces pudiera gustarnos o no, pero más allá de gustarnos o no, pues es un beneficio para nosotros, ¿verdad? Debemos evitar caer en estas cosas, hermano. Así es que, bueno, hermano Rangel, no tengo más. Usted fue muy claro, ¿verdad? No quiero repetir ya más de lo que he dicho, de lo que usted ya habló. Y pues sigamos avanzando, hermano, sigamos avanzando en esto, ¿verdad? Mejorando día tras día como cristianos. Dios les bendiga, hermano. Gracias por la lección. Sí, hermano, gracias. Fíjese que esa palabra alerta es una buena palabra, que en verdad debemos estar alertos todo el tiempo. Velar, como dice Cristo, que lleva la misma idea, estar alertos todo el tiempo, porque ahí mismo lo dice Pedro, porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y no porque tenemos años en el Evangelio y pensamos que estamos como el apóstol Pedro, como quiera podemos caer si descuidamos una salvación tan grande. Gracias, hermano Moisés. Hermano Jorge, por favor. Gracias. Primero, gracias a Dios. Gracias, hermano Ismael, por el estudio. Pues para mí una palabra es la que brinca en mi mente al oír un estudio como este, que es perseverar. Hablando de manteniéndonos en lo que hemos aprendido y seguir creciendo, porque cuando realmente solo hacemos las cosas por algo en este mundo, hermanos, fallamos todo y empezamos a hacer las cosas solamente de acuerdo a las cosas de aquí, cuando, como dice Colosenses 3, 1 y 2, hay que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, que solamente los vamos a aprender, los vamos a conocer a través de la palabra de Dios. Sinceridad, otra palabra muy importante, que si nosotros no somos sinceros con Dios, pues nos vamos a engañar nosotros mismos, especialmente aquellos que predican, como dijo el hermano, y va a haber una peor condenación, juicio para nosotros. Solamente quisiera añadir una cosita, creo que el hermano pues no añadió en su estudio, pero cuando hay personas, hermanos, que predican como hermanos falsa doctrina, muchas veces estos hermanos no predican falsa doctrina porque son malos o porque tienen un mal pensamiento. Romanos capítulo 10, cuando el apóstol Pablo, versículos 1 y 2, cuando él habla de los judíos, que él quería que se salven, estas personas tenían celo para Dios, pero su conocimiento no estaba establecido en Dios, sino establecieron su propia justicia. Y cuando hablamos de establecer nuestra propia justicia, inventamos otro camino para servir a Dios que en realidad pues
no nos va a ayudar. Y solo quería decir esto porque hay muchos, todos de los que yo he leído, he conocido, todas las personas que enseñan falsa doctrina, no la enseñan de un buen corazón porque creen que están haciendo lo correcto. Por eso es importante que nosotros ni creamos nuestros propios sentimientos ni lo que creemos, sino lo que dice la palabra de Dios. Gracias, hermano Ismael, y espero que sea de ánimo y que ayude a muchos más que escuchen este estudio. Gracias. Gracias, hermano Jorge. Buen punto. Voy a considerarlo la siguiente ocasión que presente una lección semejante. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Chi, por favor. Bueno, gracias, hermano Ismael, por la lección de hoy. Seguramente, como decía nuestro hermano Juan al principio, es bastante subjetivo el título, el tema. Y sí, cuando nosotros pensamos en que hay una mayor condenación, obviamente no sabemos explicar eso, porque la Biblia habla de condenación, pero también habla de una mayor condenación. Entonces, debemos de creer lo que Jesús dice, lo que Él dice. Él sabe bien, conoce perfectamente bien todas las cosas, nosotros no. Y lo otro es de que es cierto de que principalmente refiriéndose a los que son maestros en las iglesias, deben de tener en cuenta este principio enseñado por Jesús de que hay una mayor condenación. También, hermano, quiero hacerle una pregunta. Y mi pregunta es, usted habló de que hay a veces no enseñamos o nos hacemos de la vista gorda tocante a temas como, por ejemplo, mencionó el caso de los casados o juntados y no casados. Mi pregunta es sencillamente esta. ¿Por qué están en pecado los que se han juntado? Yo creo que usted tiene en mente a alguien que vive como, que ha entrado en una unión y viven como pareja, tienen sus hijos. Está hablando de personas tal vez de muchos años de estar juntos, pero quizás no casados. ¿Por qué en pecados y qué textos hay que nos enseñen eso a nosotros? Es solamente una pregunta, ¿verdad? Y agradecerle una vez más por el estudio y por su esfuerzo, hermano, en esto. Muchas gracias. Hermano Mario. Bueno, yo iba a contestar eso que preguntó nuestro hermano. Es que también, hermano, hay muchas vivir juntos, hay muchas maneras de vivir juntos. Hay personas que viven juntos y no tienen en mente casarse ni nada de eso. Nomás están como en fornicación y adulterio, ¿verdad? Entonces la Biblia condena esas prácticas. Y no sé por qué muchas de estas personas no se casan. Tienen, a veces, no es muy sabio porque muere uno y tiene mucho dinero, pues no se le va a quedar a la esposa por ese lado, ¿verdad? Pero hay entiendo que hay una ley que si viven tanto tiempo juntos, la ley los considera casados, pero la ley de Dios, no porque la ley terrenal dice una cosa, la ley de Dios está en acuerdo. La ley de Dios condena la fornicación, el adulterio, y Dios lo que quiere nomás el matrimonio. Ok. Hermano Mario, por favor. Agradecerle al hermano, ¿verdad?, por la lección. Siempre nos ayuda a recordar nuestra responsabilidad delante de Dios.
no delante de los hombres. Porque muchas veces, si queremos llevar nuestra responsabilidad delante de los hombres, pues vamos a enseñar lo que le agrada al hombre. Pero nuestra responsabilidad es delante de Dios. Y no por nada, la Biblia nos advierte que estemos despiertos, que estemos alerta, que estemos vigilando, porque mientras estemos aquí en la tierra, si no estamos atentos, si no estamos vigilando, pues podemos deslizarnos, podemos tropezar. Muchas gracias, hermano, y Dios le bendiga. Gracias a usted, hermano, por su comentario. Si quiere agregar algo más, hermano Ismael, antes de ir a la oración. No, pues no mucho, nomás, como dijo nuestro hermano Moisés, ya casi lo dije todo, pero los comentarios, gracias hermanos, a todos ustedes. Y una cosa quería decir nomás, que esa pregunta que hizo nuestro hermano Alfredo hay más en eso que lo que dije, hay mucho, depende de la circunstancia, depende de la situación. Yo me estaba refiriendo a vivir en pecado, y que muchos hermanos saben de eso y no dicen nada, o voltean para el otro lado y no predican de eso. Mayor condenación. Ok, hermano González levantó la mano, hermano. Adelante, hermano. Hermano Ismael, tocante a la pregunta que hizo nuestro hermano Alfredo, yo solo quería decir, ¿usted se está refiriéndose a cristianos o a no cristianos? Cristianos. Hermano, hay cristianos que viven juntos y no se casaron. Hay iglesias que sí, hermano. Hay congregaciones, especialmente en las americanas, iglesias americanas de habla inglés, que tienen esas situaciones. Yo he oído de varios lugares. Ok. Hermano Mario levantó su mano, hermano Mario, adelante. ¿Fue accidental, hermano, o sí la levantó? No, está bien. Hermano, creo que es un tema bastante amplio y bastante Claro. controversial, porque tendríamos que definir qué es matrimonio, ¿no? Porque si yo defino el matrimonio como la ley del gobierno, nos podemos meter a problemas. Así es, hermano. Sí, vamos a hacer una oración, ¿les parece bien? Y si gustan, nos quedamos comentando al final, después, para despedirnos también de nuestros amigos que están en Facebook, agradeciendo siempre su participación, hermanos. Y hermano Mario, ¿usted tenía la última oración, hermano? ¿A quién se le encargué la oración después de los comentarios? El hermano Ramón, perdón, hermano Ramón. Ha estado muy serio el hermano Ramón. Ahora, No, adelante, hermano. Gracias. Es que a veces es mejor guardar silencio. Ahorita nos desplayamos, no se preocupe. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, alabado sea tu santísimo nombre, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Padre, por esta hermosa oportunidad que usted nos ha dado, por el privilegio, Señor, de escuchar este hermoso mensaje, por lo cual, bendito Padre, como lo mencionaron varios de mis hermanos aquí presentes, Señor, que usted nos ayude, Padre, a estar alertas, a estar siempre vigilantes, que lo que haya aquí en este mundo, Señor, no nos haga desviar nuestra atención de usted, de su palabra, Señor, que siempre sepamos, Padre, darle el primer lugar en nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos que están aquí presentes, que se dedican también, Señor, a la predicación de las buenas nuevas. Te pido una grande bendición, Señor, por cada uno de ellos, que tú les bendigas grandemente. Por nuestros hermanos, Señor, que han estado enfermos, te pedimos también por ellos, Padre, que su amor y misericordia, Padre, pueda seguirles ayudando y que puedan estar mejor, Señor. Bendice a nuestro hermano, Padre, que expuso tu palabra,
Todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tiene que prender su micrófono, hermano. Gracias, hermano Jorge. Lo que dije, ya dije, no se crean. Buenas noches, amados oyentes de Facebook. Les invitamos a que estén con nosotros el próximo lunes, si Dios lo permite. Dios les bendiga, muy buenas noches. Vamos a cerrar la grabación aquí en Google Meet, amados hermanos, y los que gusten quedarse pueden hacerlo con toda confianza.